Bienvenido a una lección sobre identidades de doble ángulo. El objetivo del video es utilizar identidades de doble ángulo para determinar los valores de función. Entonces, lo primero que notará es que hay tres identidades de doble ángulo para un coseno. El coseno de segunda es igual al coseno cuadrado a, seno cuadrado a 1, 2 seno cuadrado a o 2 coseno cuadrado a, 1. Todos estos son iguales al coseno de 2a, y para el seno y el tangente hay solo una identidad de doble ángulo. Sine 2a igual 2x sine a x cosine a, tangente 2a igual 2x tangente a 1, tangente cuadrado a. Echemos un vistazo rápido a cómo se pueden verificar. Si tomamos la suma identidad para cosine, y en lugar de usar a más b utilice el cosino de a más a, podemos ver cómo el cosino 2a es igual al cosino cuadrado a, sino cuadrado a. Ahora tomando cosine cuadrado a, sine cuadrado a, podemos reemplazar sin squared a con 1, cosine squared a y obtener 2 cosine squared a, 1. O si ahora reemplazamos el cosino cuadrado a con 1, sino cuadrado a, podemos obtener 1, 2 sino cuadrado a. Entonces, puede querer pausar el video y echar un vistazo más de cerca a esto. A continuación, para el sino de 2a de nuevo, utilizaremos una identidad suma y en lugar de usar a más b utilizaremos a más a, y podemos obtener 2x sine a cosine a. Y por último para el tangente, utilizaremos la identidad suma otra vez con el ángulo a más a y podemos obtener 2 tangentes a, tan cuadrado a. Así que de nuevo es bastante recto. Pero puedes querer pausar el video y verlo más cerca. Vamos a mirar los problemas de pareja. Aquí tenemos sine a igual 3/5 hexanewton cuadrante 2. Queremos encontrar el valor exacto del cosine 2a, sine 2a y tangente 2a, y luego determinan el cuadrante del ángulo 2a. Entonces, si pasamos por aquí y miramos las identidades, podemos encontrar el coseno 2a con solo la información dada. Desde que tenemos seno a, así que avancemos y encontremos eso primero. Tenemos 1, 2x sine cuadrado a. Bien, si el sine a es 3/5. Tenemos 3/5 cuadrados y avanzamos y simplificamos esto. 3/5 cuadrado sería 9/25 por 2 sería 18/25. Lo que nos da 7/25 para cosine 2a. A continuación, intentemos encontrar el seno de 2a. Ahora solo hay una identidad para sine 2a, y enseguida podemos ver que tendremos que encontrar el coseno del ángulo a. Tomemos una mirada más cercana al ángulo a con el sino de 3/5 hexanewton el 2do cuadrante. Este sería nuestro ángulo a y así que dibujaremos nuestro triángulo de referencia. Aquí está nuestro ángulo de referencia. Y otra vez este ángulo tiene un sino de 3/5 tan opuesto sobre la hipotenusa, así que es 3, 4, 5 triángulo correcto. Desde que estamos en el 2do cuadrante etiquetaremos este menos 4. Ahora sabemos que sine a nos ha dado 3/5 y cosine a igual menos 4/5. Así que volviendo al seno de 2a tendremos 2x seno a que es 3/5x coseno a que es menos 4/5. Para que podamos poner esto 1. Nuestro denominador es 25. X menos 4 sería menos 24. Entonces, el seno de 2a es igual a menos 24/5. Por último, encontremos tangente 2a. Así que otra vez aviso mirando nuestra fórmula, tenemos que encontrar el tangente de ángulo a. Aquí hay un ángulo de referencia para el ángulo a. El tangente de ángulo a sería opuesto sobre el adyacente o 3 menos 4 tanto a igual a menos 3, 4. Tenemos dos tangentes a o 2x3/4/1 menos 3, 4 cuadrados. Vamos adelante y simplifique esto. 3 medios hexanewton el numerador, y nuestro denominador va a ser un menos. Ahora este cuadrado sería 9/16 o 1, 9/16 sería 7/16. Y entonces por fin, esto sería el mismo que dividido por menos 3, 2 por 7/16, pero en lugar de dividir, multiplicaremos por el reciprocal so x16 7. Y de nuevo, simplificando y tenemos menos 24/7 para el tangente de 2a y de nuevo, podríamos tomar el sino de 2a cosino de 2a para obtener menos 24/7, pero quería ir adelante y utilizar la identidad. Ok,
La última pregunta trata de cuál es el cuadrante del ángulo 2A, así que vamos a echar un vistazo más de cerca a eso. Sabemos que el ángulo dado estuvo en el 2,2 cuadrante, así que el ángulo está entre 90 y 180 tan ángulo 2A multiplicando cada uno de estos por 2. Esto nos dice que el ángulo 2A estaría en cuadrante 3 o cuadrante 4. Para determinar en qué cuadrante estaría podemos mirar los signos de cosino 2A, sine 2A y tangente 2A. Bien, justo sabemos que el cosino de 2A es positivo. Bien, si cosine 2A es positivo, tenemos que estar en el cuarto cuadrante porque sabemos que la coordinación X tiene que ser positiva. Por lo tanto, sabemos que el ángulo 2A debe estar en el cuarto cuadrante en lugar del tercer cuadrante. Echemos un vistazo a otro problema. Aquí vamos a utilizar las identidades en el pedido inverso. Queremos determinar un cosino de ángulo A. Dado sabemos que cosine 2A es igual a menos 3,4 y termina en el tercer cuadrante. Mirando nuestras identidades podemos encontrar el cosino del ángulo A. Si sabemos cosino de 2A utilizando esta identidad, hagamos un intento. Entonces el coseno de 2A es menos 3,4. Así que resolveremos esta ecuación para el coseno A. Vamos adelante y agregue 1 a ambos lados. Menos 3,4 más 1 nos daría 1,4. Vamos adelante y agregue 1 a ambos lados que nos daría 1,4 a la izquierda igual 2 cosino cuadrado. Ahora dividiremos por 2 o podemos multiplicar por 1, 2 misma cosa. Eso nos dará 1,8 igual coseno cuadrado. Ahora podemos tomar la raíz cuadrada de ambos lados. Esto nos dará el cosino del ángulo A es igual a más o cuadrado de 1 x A siemens 1. La raíz cuadrada de 8 simplifica a la raíz cuadrada 2. Ahora aviso, tendremos que determinar si va a ser un valor positivo o negativo para el cosino A. Así que volvamos al problema. Dice que el ángulo 2A termina en el tercer cuadrante. Bien, si un ángulo está en el tercer cuadrante, debe ser entre 180 grados y 270 grados. Para determinar el lado terminal del ángulo A podemos dividir todo por 2, y podemos obtener que el ángulo A esté entre 90 grados y 135 grados. Que pondría el ángulo A en el 2,2 cuadrante, y en el 2,2 cuadrante el negativo de la coordenada X, por lo tanto nuestro valor cosino sería negativo. Entonces, lo que sabemos ahora es ese coseno del ángulo A es igual a menos 1,2 root cuadrado 2. Ahora vamos adelante y racionalizar esto solo para ser consistente. Esto nos daría menos 2 root cuadrados 2 hexanewtones el numerador. Y esto nos daría raíz cuadrada 2x raíz cuadrada 2 nos daría 2x. Este 2 sería 4 y creo que lo tenemos. El coseno del ángulo A es igual a la raíz cuadrada negativa, 2 dividido por 4. Ok, espero que encontraste este video útil. Gracias por ver y tener un buen día.